Es del dominio público que el martes pasado el Senado rechazó una lista de magistrados, un procedimiento legislativo más para ojos no entrenados, pero lo que realmente sucedió con ello es que prácticamente se sepultó la ambición política de Adán Augusto López Hernández. El hombre que se creyó en algún momento el sucesor natural de Andrés Manuel López Obrador acaba de recibir una lección brutal. En la política no basta con ser el favorito del Mesías de humo y mucho menos en turno. No, hay que saber contar votos. También es algo necesario, pero más que nada y primero que todo, hay que saber sumar votos. Y él claramente, no supo. Aun cuando el procedimiento se restituyó y terminó siendo aprobado al día siguiente, el miércoles, el golpe político está dado. El martes pasado, Morena tenía los números. Con mayoría calificada y aliados sumisos, la votación debería de haber sido un mero trámite, pero la aritmética se rompió cuando faltaron votos, pero de su propio partido. El PT y el Verde, socios que solamente aparecen cuando hay reparto, esta vez se esfumaron. Y peor aún, senadores de Morena terminaron por no votar, ¿sí? Otros de plano abandonaron la sesión y algunos incluso tuvieron que votar en contra para disimular la rebelión, o sea, para que no pareciera que era una rebelión de toda la granja. Entonces les dijeron, vota en contra. Fue un espectáculo patético, una derrota autoinfligida. Y el responsable único tiene nombre y apellido, y es lo que hemos estado diciendo, Adán Augusto, el coordinador que no coordinó nada. La lista de magistrados presentada fue un ejercicio de arrogancia pura. Adán Augusto, antes justamente del martes, había diseñado esa lista a puerta cerrada, sin consultar, sin negociar y como si el Senado fuera su feudo personal. Los opositores, por supuesto, la rechazaron de inmediato, pero el verdadero drama, olvídese usted de la oposición, fue con su propia bancada, que ni siquiera defendió esa lista. Ricardo Anaya, de las poquisísimas voces, si no es que la única que medio vale la pena ahí en el Senado, y con una sonrisita de se los dije, resumió el escándalo diciendo que quieren controlar los tribunales y que eso era un cochinero. Ciertamente, tenía toda la razón. Clemente Castañeda, del Movimiento del Mencho, mejor conocido como Movimiento Ciudadano, remató diciendo que hicieron exactamente lo que tanto criticaban, la aplanadora priista, ¿se acuerda usted? Pero lo más humillante fue que la crítica más dura no vino de la oposición, porque al final del día les vale, sino el silencio de sus propios compañeros. Aquí hay que decirlo también, no hubo ningún error logístico. Esto fue un ajuste de cuentas interno. 6 senadores de Morena no votaron. Otros 6 tuvieron que votar en contra para compensar las ausencias y lo más revelador fue que la votación fue secreta. Nadie levantó la mano para sabotear abiertamente, pero todos sabían lo que estaban haciendo. ¿Quién dio la orden? Por supuesto que es la pregunta que subyace. Nadie. Fuente ovejuna, usted diría. Y ese es el punto. Claudia Sheinbaum ni siquiera tuvo necesidad de mover un solo dedo, solamente dejó caer un mensaje días antes, obviamente desmarcándose de Andrea Chávez, su propia protegida, y advirtiendo que no toleraría campañas adelantadas ni deslealtades, por supuesto. Y ese fue el mensaje que utilizaron los senadores para darle punta a Adán Augusto. Entendieron los senadores que el viento ya no sopla a favor del viejo favorito de Andrés Manuel López Obrador. Esto no fue un simple tropiezo parlamentario, fue el primer manotazo público de Claudia Sheinbaum como presidenta. Y ni siquiera tuvo que dar una orden directa, no hizo escándalo, no hizo un relajo, solamente dejó que Adán Augusto siguiera jalando y siguiera estirando la cuerda para que terminara ahorcándose solo con su propia ineptitud. Y así, en una sola votación, el heredero político de Andrés Manuel López Obrador perdió el control del Senado, por lo menos un ratito. No pudo alinear a sus aliados, no pudo disciplinar a su bancada, ni siquiera pudo articular una explicación pública. Solamente se fue cabizbajo a lamer sus heridas, que luego después se repondrían al día siguiente, pero el trancazo, insisto, ya estaba dado. Y mientras tanto, en Palacio Nacional, alguien observa con atención. Y no es Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que esto te necesita una moraleja. En la política, el que manda no es el que grita, sino el que cuenta.
Adán Augusto cometió el error de creer que el poder se hereda por decreto, pero en la política real el liderazgo no se gana, tampoco se regala. Y Sheinbaum lo sabe, por eso no tuvo que decir palabra alguna, solamente dejó que la realidad hiciera su trabajo. Y por supuesto, la gravedad en el tema de política es mucho más complicada y densa que la gravedad que nos sostiene aquí en el planeta. Y así, entre votos ausentes y silencios cómplices, el gran proyecto de Adán Augusto se redujo a polvo. El Senado le dio la espalda, sus aliados lo ignoraron y Claudia ni siquiera se ha dignado ya a mirarlo, porque ahora sí, de una manera muy elegante, le recordó quién manda ahora. Lo sucedido es literalmente el bautizo de fuego del verdadero juego del poder para el señor López Hernández. Y no le fue nada bien. ¿Por qué? Pues porque en el mundo real o aprendes a sumar votos o te restan, mi rey.